El cilantro, esa hierba verde aromática muy popular en la cocina mexicana, está llena de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes. También es un antiséptico demostrado, antifúngica y antiinflamatoria, y el consumo a largo plazo favorece el tratamiento de trastornos digestivos, fatiga, enfermedades del corazón y enfermedades autoinmunes tales como la artritis reumatoide. El cilantro es, en definitiva, mucho más que una guarnición sabrosa. Sin embargo, el cilantro posee otro beneficio para la salud. Es eficaz en la quelación de numerosos metales pesados del cuerpo. Esta es una gran ventaja en un mundo en el que están contaminados un gran número de alimentos y suplementos dietéticos. El cilantro es capaz de retirar metales de nuestro organismo como mercurio, cadmio, plomo y aluminio. Los metales pesados se acumulan en nuestro organismo a través de los alimentos, el agua y el aire. Una vez en el cuerpo, nos intoxican, nos enferman, bloqueando la absorción de minerales básicos para la salud. Eliminar metales pesados no es una simple depuración de toxinas. Hablamos de compuestos inorgánicos que el cuerpo no es capaz de metabolizar y que, por tanto, se acumulan en los órganos y los tejidos, por lo que primero tenemos que conseguir sacarlos de ahí, para que luego nuestro cuerpo los pueda eliminar. Para deshacernos de los metales pesados debe producirse lo que se conoce como quelación, un fenómeno bioquímico que deben llevar a cabo sustancias capaces de atrapar las moléculas inorgánicas de los metales pesados y de crear compuestos que el cuerpo sí pueda eliminar a través de la orina. Para que una sustancia sea quelante, debe ser soluble en agua, capaz de penetrar en las células, formar complejos no tóxicos al unirse con los iones metálicos, tener escasa afinidad por el ion calcio para evitar la hipocalcemia y ser excretada con rapidez. Sustancias como la clorofila y ciertos aminoácidos azufrados como la alicina, presente en el ajo, realizan este proceso. También hay otras sustancias que limitan la acción de los metales pesados tóxicos, como las vitaminas C, E y del grupo B, flavonoides, cumarinas, carotenos, ácidos grasos esenciales y minerales como el zinc, selenio o magnesio. De ahí la importancia de incluir en la dieta alimentos que contengan estos aliados de la salud. Además de favorecer la quelación con sustancias quelantes, una depuración de metales pesados pasa por reducir el consumo de alimentos con metales pesados y estimular los mecanismos de eliminación del organismo. El primer paso en nuestro objetivo de eliminar metales pesados es reducir la ingesta de alimentos con metales pesados y otros productos que puedan contenerlos. Para ello descubrimos dónde se esconden los más perjudiciales para la salud y así poder evitarlos. En primer lugar, aluminio. Se acumula en pulmones y cerebro. Los efectos perjudiciales son que bloquea la absorción de magnesio, provoca astenia y contribuye a la aparición de Alzheimer. Se encuentra en vegetales no ecológicos, comida industrial, agua del grifo, desodorantes, amalgamas, vacunas, analgésicos y antiácidos. En segundo lugar, arsénico. Se acumula en hígado, riñones, piel y sistema nervioso. Los efectos perjudiciales son que inhiben la acción de la vitamina E, el selenio y el azufre. Provoca fatiga crónica, cáncer de pulmón y vejiga, diabetes y problemas gastrointestinales. Se encuentra en el agua del grifo, en los zumos envasados, los cereales integrales, en especial el arroz, y los vinos. En tercer lugar, el cadmio. Se acumula en las vías respiratorias, hígado, riñones, grasa, nervios y huesos. Los efectos perjudiciales son: bloquea la absorción de zinc, magnesio, selenio y azufre. Causa hipertensión, dolor de cabeza, anemia, alteraciones del sistema nervioso periférico, problemas renales y pulmonares. Se encuentra en el agua del grifo, pescados de agua dulce, crustáceos, hojas de hortalizas, champiñones y algas secas no ecológicas. En cuarto lugar, mercurio. Se acumula en riñones, cerebro y sistema nervioso. Los efectos perjudiciales son que impiden la absorción de zinc, selenio y hierro. Destruye también la vitamina B12 y provoca fatiga crónica, hipertensión arterial, infecciones, anemia y problemas inmunitarios.
Se encuentra en peces grandes, especialmente azules, pesticidas de la agricultura intensiva, vacunas y amalgamas dentales. En quinto lugar, el plomo. Se acumula en cerebro, sistema nervioso y huesos. Los efectos perjudiciales son que bloquea la absorción de hierro, calcio y molibdeno. Provoca dolores osteomusculares, irritabilidad, trastornos del sueño y alteraciones cognitivas. Se encuentra en el agua canalizada en tuberías de plomo, pesticidas, productos envasados, medicamentos, humo del tabaco. Además del consumo de cilantro, podemos valernos de alimentos que ayudan al hígado, intestino y riñones a eliminar metales pesados. Para aumentar su eficacia, los elegiremos de cultivo ecológico siempre que sea posible. Algas. Sus fibras arrastran los metales. Deben tomarse en dosis pequeñas cada día de aguas limpias. Apio. Es un alimento depurativo que dilata los vasos renales y ayuda a expulsar tóxicos. Tomarlo crudo. Brócoli. Contiene compuestos azufrados desintoxicantes y es rico en calcio, magnesio, potasio y zinc. Inclúyelo en tus menús de 3 a 5 veces por semana. Cebolla. Estimula la función desintoxicante del hígado gracias a sus compuestos azufrados. Consumir 50 gramos al día es suficiente. Manzana. Su fibra, la pectina, favorece la expulsión de metales pesados. Toma una pieza entera al día. Nueces de Brasil. Aportan gran cantidad de zinc y selenio. Basta con tomar una al día. Perejil. Es rico en clorofila y vitamina C. Podemos espolvorearlo a diario en nuestros platos. Agregar un agente de quelación a nuestra dieta como el cilantro es un suplemento que puede servir como medida preventiva. En el caso de que se verifique la toxicidad de metales pesados, entonces cualquier tratamiento debe ser realizado por un médico. La ciencia ha demostrado que agregar cilantro a nuestra dieta puede eliminar los metales pesados del cuerpo y suprimir o limitar sus efectos. Es una gran ventaja que sea una hierba tan accesible, sabrosa y que se pueda agregar fácilmente a muchos platos y sopas. La recomendación es consumir el zumo o agua de cilantro durante 25 días seguidos. Cabe mencionar que desde los primeros 7 días notaremos el proceso de desintoxicación y podremos disfrutar de la larga lista de beneficios que aporta esta hierba. Es mejor consumirlo en crudo, ya sea añadiendo hojas a los platos, semillas o aceite de las mismas, o haciendo zumos verdes, ya que al cocinarlo perdería sus propiedades. En algunas personas el cilantro puede provocar reacciones alérgicas o producir irritaciones, por lo que no se aconseja tomarlo durante el embarazo ni durante la lactancia.